Seguro que alguna vez te has preguntado qué habrá dentro de las pirámides de Egipto, ¿verdad? Y claro, podrías pensar en lo de siempre. Faraones enterrados, cámaras secretas, trampas ocultas, tesoros perdidos. Todo eso forma parte del misterio. Pero, ¿y si te dijera que lo más inquietante de las pirámides no está en su interior? ¿Y si lo verdaderamente intrigante estuviera debajo de ellas? Sí, justo ahí, bajo la pedra, bajo la arena, bajo siglos de historia que creímos comprender. Eso no es lo primero que viene a la mente cuando miramos las pirámides. Y quizá por eso resulta tan perturbador, porque durante generaciones el mundo entero ha mirado hacia arriba, hacia su altura, hacia su forma, hacia su perfección, pero muy pocos se detuvieron a pensar en lo que podrían estar ocultando bajo sus propias bases. Esto es curioso pasado, y en este video vamos a descender hacia una posibilidad que ha perseguido a la historia durante siglos. Que las pirámides de Egipto no sean el misterio completo, sino apenas la superficie de algo mucho más profundo. Hay algo curioso en los grandes misterios de la historia. Cuanto más famosos se vuelven, más fácil es creer que ya fueron entendidos. Y eso es exactamente lo que pasó con las pirámides de Egipto. Las hemos visto tantas veces, en imágenes, películas, documentales, libros y recreaciones, que casi dejaron de sentirse extrañas. El mundo entero las reconoce. Todos saben que están ahí. Todos saben que fueron levantadas hace miles de años. Todos saben que estaban ligadas a faraones, tumbas, rituales y a una idea de eternidad que todavía hoy resulta difícil de comprender por completo. Y sin embargo, esa misma familiaridad ha creado una ilusión peligrosa a la sensación de que Giza ya fue explicada. Como si el misterio se hubiera reducido a unas pocas respuestas repetidas. Como si bastara con decir que eran tumbas monumentales para sentir que todo quedó resuelto. Como si un lugar así pudiera agotarse con una definición, pero no puede, porque las pirámides no inquietan solo por su tamaño, ni por su perfección, ni por el hecho de haber sobrevivido al paso del tiempo. Lo que realmente inquieta es que, aun siendo uno de los lugares más estudiados del planeta, siguen provocando la impresión de que algo no termina de encajar del todo. Como si la historia hubiese logrado describirlas, sí, pero no absorber completamente lo que representan. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. La mayoría de las personas mira las pirámides como una respuesta, como un monumento ya clasificado dentro de la historia antigua. Pero en realidad, deberían ser vistas como una pregunta gigantesca, silenciosa, enterrada bajo siglos de interpretaciones que intentaron volverlas estables, comprensibles, casi domesticadas, porque una cosa es conocer el nombre de un faraón, y otra muy distinta es comprender por completo el mundo simbólico, espiritual y arquitectónico que fue capaz de levantar algo así. Una cosa es aceptar que fueron construidas con un propósito funerario, y otra, mucho más difícil, es creer que ya entendemos todas las capas de intención, diseño y significado que una civilización como la egipcia pudo haber depositado en ellas. Ese es el error moderno. Confundir información con comprensión. Sabemos muchas cosas sobre Egipto. Sabemos de sus dinastías, de sus dioses, de sus rituales, de su relación con la muerte y con la eternidad. Pero saber no siempre significa haber llegado al fondo. A veces solo significa haber reunido suficientes piezas como para construir una imagen convincente. Y lo inquietante de Giza es que esa imagen, por sólida que parezca, sigue dejando una sensación de superficie, como si estuviéramos viendo solo la capa exterior de algo mucho más profundo, porque las civilizaciones antiguas no construían únicamente para ser vistas, también construían para separar, para sellar, para ocultar, para marcar límites entre lo visible y lo invisible. El mundo egipcio no era solo monumental, era profundamente simbólico. Cada espacio podía tener un propósito que iba más allá de lo práctico. Cada piedra podía formar parte de una lógica que no estaba pensada para el espectador moderno, sino para la eternidad. Y cuando se entiende eso, la pregunta cambia por completo. Ya no se trata solo de qué son las pirámides, se trata de si alguna vez las miramos de la manera correcta. Porque quizá
El mayor error no fue subestimarlas, fue acostumbrarnos a ellas, volverlas demasiado conocidas, demasiado familiares, demasiado convertidas en ícono. Y cuando un lugar se convierte en ícono, deja de ser interrogado con la profundidad que merece. Eso es lo que hace a Giza tan inquietante. No parece un misterio vencido, parece un misterio congelado, uno que ha sido rodeado por explicaciones, por teorías, por estudios y por certezas parciales, pero que en el fondo sigue conservando una zona intacta. Una zona donde la historia todavía no habla con total claridad. Una zona donde la piedra parece seguir guardando algo que no entregó del todo. Y si eso es cierto, entonces, la gran pregunta ya no es qué vemos cuando observamos las pirámides. La gran pregunta es que dejamos de mirar por haber creído demasiado pronto que ya las comprendíamos. Porque a veces, cuando la historia parece más resuelta, es precisamente cuando está ocultando mejor su secreto. Si las pirámides ya no parecen tan cerradas como nos enseñaron, entonces la siguiente pregunta surge casi sola. ¿Por qué tanta gente sigue sospechando que el verdadero misterio no terminó en sus cámaras, ni en sus pasajes, ni en sus muros, sino debajo de todo eso? La respuesta no nace solo de la imaginación, nace de una incomodidad persistente, de esa sensación de que un lugar como Giza, construido con una precisión tan extrema y una carga simbólica tan profunda, difícilmente pueda reducirse por completo a lo que ya fue visto. Porque cuando una civilización levantaba algo de esa magnitud, no lo hacía al azar. Nada estaba donde estaba por accidente. Nada respondía únicamente a una necesidad funcional. Todo parecía obedecer a una lógica más compleja, más ritual, más cuidadosamente pensada de lo que solemos aceptar a simple vista. Y eso vuelve inevitable una sospecha, que bajo la piedra visible, bajo las bases monumentales, bajo la propia meseta, todavía puedan existir zonas, vacíos, o estructuras que nunca fueron del todo comprendidas. Durante años, distintas exploraciones, hipótesis y rumores alimentaron esa idea. Se habló de pasajes sellados, cavidades internas, zonas inaccesibles, huecos que parecían no responder del todo a lo que se esperaba encontrar. Algunas teorías fueron demasiado exageradas, otras parecían imposibles de probar. Pero incluso cuando muchas de esas ideas se desvanecían, la sensación de fondo seguía intacta. Algo en Giza continuaba resistiéndose a la idea de haber sido completamente revelada. Y eso importa mucho más de lo que parece. Porque el misterio no siempre sobrevive gracias a una gran prueba definitiva. A veces sobrevive gracias a pequeñas anomalías, a silencios demasiado densos, a vacíos que no terminan de explicarse, a espacios que parecen insinuar que lo visible no agota lo real. Ese tipo de indicios es precisamente el que mantiene viva la sospecha. No hace falta imaginar una fantasía descontrolada para sentir que hay algo inquietante en todo esto. Basta con aceptar una verdad mucho más simple y mucho más poderosa. Todavía existen partes del complejo que no encajan por completo en una narrativa cerrada. Y cuando eso ocurre, en uno de los lugares más famosos del mundo antiguo, la duda deja de ser marginal, se vuelve inevitable. Porque si incluso hoy seguimos encontrando huecos, trazas, alineaciones extrañas o estructuras cuya función completa no parece del todo transparente, entonces el problema ya no es si el misterio existe. El problema es cuánto estamos dispuestos a aceptar que todavía no sabemos. Eso cambia radicalmente la forma de mirar las pirámides. Ya no como una obra inmóvil que simplemente heredamos del pasado, sino como una especie de superficie calculada, una forma monumental que muestra lo suficiente para imponerse ante el mundo, mientras quizás oculta bajo sí capas más discretas, más selladas, más difíciles de alcanzar. Y esa idea resulta inquietante por una razón muy concreta, porque transforma el espacio. De pronto, la meseta deja de ser solo el suelo sobre el que descansan las pirámides. Se convierte en parte del enigma. La tierra ya no parece soporte. Haras, Herbert, parece una frontera entre lo que fue expuesto y lo que permaneció fuera del alcance. Ese cambio de perspectiva es fundamental. Durante demasiado tiempo, la imaginación popular se quedó atrapada en una sola dirección. Miró hacia adentro de las pirámides, hacia sus cámaras, hacia sus corredores, hacia sus supuestos secretos internos. Pero quizá
La obsesión correcta siempre debió ser otra. Quizá la gran pregunta no era qué había dentro, sino qué relación mantenían esas estructuras con lo que podía existir bajo ellas. Porque una civilización que pensaba la muerte como tránsito, la eternidad como orden y el espacio sagrado como un lenguaje, no construía simplemente hacia arriba, también construía en profundidad. También entendía el valor de lo oculto, de lo salado, de lo reservado para aquello que no debía quedar expuesto. Y ahí es donde los rumores dejan de sonar absurdos, no porque todos sean ciertos, no porque cada teoría merezca ser creída, sino porque el propio Egipto antiguo nos obliga a tomar en serio la posibilidad de que lo invisible fuera tan importante como lo monumental. Eso es lo que mantiene viva la inquietud. La idea de que bajo la grandeza visible de Giza todavía puedan descansar restos de una intención más compleja. Pasajes olvidados, cámaras anuladas, estructuras de transición, zonas rituals, espacios que no fueron hechos para ser admirados, sino para permanecer apartados. Y si algo así existiera, aunque fuera de forma parcial, aunque no respondiera a las fantasías más extremas, bastaría para cambiar la manera en que entendemos este lugar. Porque significaría que las pirámides no fueron concebidas como piezas aisladas, fueron parte de algo más amplio, algo que no empezaba donde lo visible terminaba, sino precisamente donde comenzaba a hundirse en la tierra. Y si eso es así, entonces el verdadero misterio de Giza no estaría encerrado en una cámara, estaría extendido bajo nuestros pies. Llegados a este punto, la imaginación suele cometer dos errores. El primero es conformarse con respuestas demasiado pequeñas. El segundo es perderse en fantasías demasiado grandes. Y el verdadero misterio de Giza probablemente no habita en ninguno de esos extremos. Porque si bajo las pirámides existe algo oculto, lo más perturbador no sería encontrar una invención imposible, ni una historia salida de la exageración. Lo más perturbador sería descubrir algo mucho más sobrio, mucho más plausible, y justamente por eso, mucho más inquietante: corredores sellados, cámaras olvidadas, estructuras que cumplieron una función ritual y luego quedaron fuera del acceso, zonas de transición pensadas para separar lo visible de lo sagrado, restos de un diseño más amplio, que hoy solo percibimos de forma fragmentaria. Ese tipo de posibilidad encaja mucho mejor con la lógica del antiguo Egipto, porque una civilización que organizó su mundo alrededor de la eternidad, el tránsito hacia la otra vida y la preservación del orden, no construía únicamente para impresionar, construía también para proteger significados, para jerarquizar el acceso, para establecer límites entre lo que debía ser visto y lo que debía permanecer oculto. Y en ese contexto, lo enterrado no sería un accidente sería una decisión. Eso lo cambia todo, porque entonces el subsuelo de Giza dejaría de ser solo una base física, pasaría a ser parte activa del lenguaje del complejo, una zona donde la arquitectura no desaparece, sino que cambia de función, donde la grandeza deja de mostrarse y empieza a retirarse, donde el monumento ya no busca imponerse a la vista, sino preservar un sentido reservado para otra dimensión de la experiencia. Tal vez por eso, la idea de estructuras bajo la meseta resulta tan poderosa, no porque obligue a creer en escenarios extremos, sino porque devuelve a Egipto su verdadera profundidad simbólica. Y cuando se piensa así, las posibilidades empiezan a adquirir un peso mucho más serio. Debajo podría haber corredores destinados al tránsito ceremonial, no del cuerpo físico, sino del significado. Espacios pensados para acompañar el paso entre el mundo humano y un territorio sagrado. Recintos anulados tras haber cumplido una función precisa. Cámaras cerradas deliberadamente para que el acceso formara parte del propio misterio. Incluso restos de construcciones anteriores o complementarias, absorbidas por la expansión posterior del complejo y condenadas a desaparecer bajo nuevas capas de piedra y de tiempo. Nada de eso sería absurdo. Al contrario, sería coherente con una civilización que convirtió la arquitectura en una forma de pensamiento. Porque en Egipto, construir no era solo levantar materia, era ordenar el cosmos, era fijar en piedra una relación entre poder, muerte, permanencia y trascendencia. Y si esa mentalidad se toma en serio, entonces
las pirámides dejan de parecer enormes tumbas estáticas. Empiezan a aparecer sistemas mucho más complejos. Sistemas donde cada nivel, cada dirección y cada ocultamiento podían estar cargados de intención. Eso vuelve la pregunta mucho más delicada. Si existe algo debajo, quizá no esté ahí para sorprendernos con su escala. Quizá esté ahí para revelarnos que nunca entendimos del todo como pensaban quienes lo construyeron. Y esa posibilidad es mucho más profunda que cualquier hallazgo espectacular. Porque no se trataría solo de descubrir una nueva cámara o un nuevo pasaje. Se trataría de aceptar que llevamos siglos mirando las pirámides desde una perspectiva demasiado superficial, que las hemos contemplado como objetos extraordinarios, sí, pero no necesariamente como sistemas de significado enterrado. Y hay algo aún más inquietante, que lo que hoy llamamos vacío, ausencia o misterio, podría ser simplemente el nombre moderno que damos a una parte de la historia, cuya lógica todavía no sabemos leer. Eso convierte a Giza en algo mucho más perturbador, no en una reliquia inmóvil, sino en una estructura que todavía se resiste a ser traducida por completo. Tal vez por eso tantas teorías sobreviven alrededor de las pirámides, no porque todas sean convincentes, sino porque nacen de una sensación real, en la de que este lugar fue concebido con una profundidad que supera la explicación común, la de que su superficie monumental no agota su intención, la de que bajo ella pudo haberse preservado una parte esencial del mensaje. Y si eso es cierto, entonces lo enterrado no sería solo arquitectura, sería voluntad, sería conocimiento protegido, sería una forma de memoria diseñada para no entregarse por completo. Esa idea cambia la naturaleza del misterio. Ya no se trata de encontrar algo escondido como quien busca un objeto perdido. Se trata de pensar que una civilización pudo haber construido deliberadamente un umbral entre lo que quería mostrar al futuro y lo que decidió mantener fuera de su alcance. ¿Y si Giza fue realmente concebida así? Entonces la pregunta deja de ser ¿qué podría haber debajo de las pirámides? La verdadera pregunta es ¿por qué había cosas que nunca debían quedar expuestas del todo? Para entender por qué la idea de algo bajo las pirámides resulta tan poderosa, primero hay que abandonar una costumbre muy moderna, la costumbre de pensar la arquitectura solo como materia, porque en el antiguo Egipto, construir no era únicamente levantar piedras sobre la tierra. Construir era establecer un orden, dar forma visible a una visión del mundo, convertir el espacio en un lenguaje capaz de hablar de poder, de eternidad, de muerte y de tránsito. Y cuando una civilización piensa así, la profundidad deja de ser un simple detalle físico, se convierte en símbolo. Eso es lo que vuelve tan inquietante la posibilidad de estructuras bajo la meseta de Giza, no solo porque podrían existir espacios ocultos, sino porque lo subterráneo dentro de la lógica egipcia nunca fue un vacío neutral. Era un territorio cargado de sentido, una frontera entre lo visible y lo reservado, entre el mundo humano y aquello que pertenecía a otra dimensión del orden. Por eso excavar hacia abajo en Egipto nunca significa solamente descender en el terreno. Significa acercarse a una idea profundamente antigua y profundamente perturbadora, que la verdadera permanencia no siempre debía estar expuesta a la mirada, sino protegida de ella. Eso cambia por completo la manera de interpretar las pirámides. Durante siglos, la fascinación se concentró en lo que se eleva, en la altura, en la forma geométrica perfecta, en la masa inmensa que desafía al tiempo y domina el horizonte. Pero cuanto más se piensa en la mentalidad simbólica del antiguo Egipto, más evidente se vuelve que una estructura así no podía depender solo de su presencia exterior. Una civilización obsesionada con el paso entre mundos, con la continuidad después de la muerte y con la conservación del orden eterno, difícilmente habría pensado sus monumentos más importantes como algo limitado a lo que podía verse. Lo visible proclamaba poder, lo oculto preservaba significado, y entre ambas cosas existía una tensión fundamental. Las pirámides no eran solo una demostración de grandeza, eran también una forma de separar niveles de acceso, de marcar distancias entre lo público y lo sagrado, entre la contemplación y el secreto, entre aquello que debía impresionar a los vivos y aquello que debía quedar vinculado a otra clase de permanencia. Por eso,
La idea de construir hacia abajo no resulta absurda, resulta coherente. Coherente con una civilización que entendía el espacio como una jerarquía espiritual. Coherente con una cultura donde el tránsito no era solo físico, sino también ritual y cósmico. Coherente con un mundo en el que entrar, descender, sellar o separar podían tener un peso tan importante como elevar, exhibir o monumentalizar. Y aquí aparece algo todavía más inquietante. Quizá el verdadero error moderno consiste en creer que el corazón del misterio debía estar donde era más visible. Pero en muchas tradiciones antiguas, lo más valioso no se mostraba del todo. Se resguardaba, se apartaba, se protegía incluso del tiempo. No porque se quisiera borrar, sino porque su sentido exigía distancia, exigía silencio, exigía umbra. Eso es lo que hace que la posibilidad de espacios ocultos bajo Giza tenga tanta fuerza simbólica. No estaríamos hablando solo de cámaras o de pasajes. Estaríamos hablando de una decisión mental, de una forma de entender que ciertas partes del mundo no debían ser simplemente observadas, sino atravesadas con otro tipo de conciencia. Y cuanto más se piensa en ello, más perturbadora se vuelve la imagen. Las pirámides, vistas desde fuera, parecen afirmar una verdad absoluta. Parecen sólidas, definitivas, inmóviles. Pero debajo de esa certeza monumental podría haber existido otra lógica. Una lógica de profundidad, de reserva, de tránsito. Una lógica donde el descenso importaba tanto como la elevación. Eso convierte a Giza en algo más que un complejo funerario. La convierte en una arquitectura del límite. Un lugar donde la piedra no solo fue usada para levantar formas eternas, sino también para organizar el paso entre lo que podía ser mostrado y lo que debía permanecer separado. Y si eso es cierto, entonces el misterio bajo las pirámides no sería solo arqueológico, sería filosófico, porque nos obligaría a aceptar que una de las civilizaciones más admiradas de la historia no construyó solo para dejar huella en la superficie del mundo, sino también para enterrar parte de su significado en una zona donde la mirada común no pudiera alcanzarlo con facilidad. Eso es lo más inquietante de todo, que quizá lo enterrado no fue accidental, que quizá la profundidad formaba parte del mensaje, que quizá descender era, desde el principio, una forma de comprender. Y si las pirámides fueron concebidas con esa lógica, entonces la gran pregunta ya no es únicamente qué podría haber debajo de ellas. La gran pregunta es qué clase de verdad solo podía conservarse lejos de la luz. Llegados a este punto, el misterio de las pirámides ya no habla solo de Egipto, habla de nosotros, de la forma en que miramos el pasado, de la rapidez con la que convertimos lo desconocido en algo aparentemente resuelto, de esa necesidad casi instintiva de cerrar la historia, de ponerle un marco, una explicación estable, una sensación de orden. Y quizá por eso, Giza sigue siendo tan poderosa, porque no desafía solo lo que sabemos, desafía la confianza con la que creemos saberlo. Las pirámides parecen pertenecer a una parte remota y cerrada del tiempo, algo antiguo, inmenso, admirable, pero ya fijado en los libros, en las reconstrucciones, en las certezas aceptadas. Sin embargo, la simple posibilidad de que aún exista algo bajo ellas cambia por completo esa comodidad. Nos obliga a aceptar que el pasado no siempre está acabado, que hay lugares donde la historia escrita puede ser apenas una capa, una interpretación útil, sí, pero todavía incompleta. Y esa idea resulta mucho más profunda de lo que parece, porque no se trata únicamente de que puedan quedar cámaras, pasajes o estructuras ocultas. Se trata de lo que eso representaría. Significaría que incluso frente a uno de los monumentos más estudiados del planeta, todavía caminamos sobre una verdad parcial. Significaría que la historia visible puede ser solo la parte que logró sobrevivir a la superficie, mientras otra parte, quizá igual de importante, permanece sellada bajo la tierra, fuera de nuestro alcance inmediato. Eso vuelve todo más inquietante, porque cambia la relación entre presente y pasado. De pronto, el suelo deja de ser algo neutral. La tierra deja de ser solo soporte, se convierte en archivo, en silencio acumulado, en un espacio donde no solo descansan restos materiales, sino también decisiones, símbolos y fragmentos de una lógica que no terminamos
de recuperar. Y lo más perturbador es que eso no ocurre solo en Egipto, ocurre en muchos lugares de la historia. Civilizaciones enteras desaparecieron dejando apenas ruinas dispersas. Ciudades completas quedaron sepultadas por el tiempo, por la arena, por la vegetación o por otras culturas que construyeron encima. Tradiciones complejas fueron reducidas a restos mínimos. Mundos enteros sobrevivieron solo como eco, y cada vez que eso sucede, lo que perdemos no es únicamente información, perdemos perspectiva, perdemos la forma exacta en que esas personas entendían la vida, la muerte, el poder, el espacio y el sentido de existir. Por eso el misterio bajo las pirámides tiene tanto peso simbólico, no porque nos prometa una revelación espectacular, sino porque nos recuerda algo mucho más incómodo, aunque la historia humana está llena de zonas que aún no sabemos leer. Lugares donde creemos haber encontrado respuestas, cuando en realidad solo aprendimos a convivir con preguntas sin resolverlas del todo. Giza encarna ese problema de una manera perfecta. Es uno de los lugares más famosos del mundo, y al mismo tiempo, uno de los que mejor conserva la sensación de distancia. Está expuesto ante todos, y aún así parece mantener un núcleo inaccesible. Lo vemos, lo estudiamos, lo visitamos, lo repetimos, pero no logramos agotarlo, no logramos volverlo completamente transparente. Y tal vez esa sea la prueba más clara de que el pasado nunca se deja poseer por completo, tan solo se deja rozar, solo entrega fragmentos, solo permite que reconstruyamos una parte, mientras otra permanece intacta, sumergida en un nivel de silencio que ni la tecnología ni la interpretación pueden romper del todo. Eso convierte a las pirámides en algo más que un monumento. Las convierte en una advertencia de que la historia no siempre se pierde porque desaparece. A veces se pierde porque creemos demasiado pronto que ya la entendimos. A veces no hace falta destruir un misterio para dejar de escucharlo. Basta con volverlo familiar, basta con repetirlo hasta que ya no nos inquiete. Basta con mirarlo tantas veces que olvidemos volver a preguntarnos qué sigue ocultando. Y quizá eso sea lo más valioso de este enigma, que nos obliga a recuperar la incomodidad, a mirar de nuevo, a sospechar otra vez de lo que parecía resuelto. Porque si bajo las pirámides todavía queda algo, incluso algo pequeño, incluso algo fragmentario, entonces la gran lección no será solo arqueológica. Sarah Mantle nos recordará que el pasado no es una imagen quieta esperando ser observada. Es un territorio irregular, lleno de capas, de ausencias, de señales interrumpidas y de significados enterrados. Y en ese sentido, Giza no sería solo una maravilla del mundo antiguo, sería el símbolo perfecto de una verdad mucho más amplia, que la humanidad no siempre vive sobre la historia que comprende. A veces vive sobre la historia que aún no ha terminado de descubrir. Tal vez el mayor error al mirar las pirámides de Egipto haya sido creer que su misterio terminaba en lo visible. Durante siglos, la humanidad elevó la vista hacia su altura, su forma, su perfección, su resistencia al tiempo. Las convirtió en símbolo, en maravilla, en prueba de una grandeza casi imposible. Pero quizás, en ese mismo gesto, dejó de mirar en otra dirección, hacia abajo, hacia la tierra que la sostiene, hacia el silencio enterrado bajo la piedra. Y eso cambia, por completo, la naturaleza del enigma. Porque si las pirámides no son solo lo que muestran, sino también lo que podrían estar ocultando bajo sus bases, entonces Egipto deja de parecer un pasado completamente ordenado. Vuelve a convertirse en una herida abierta dentro de la historia, en un lugar donde todavía persisten capas de significado que no se entregaron del todo, en un paisaje donde la grandeza visible, quizá, fue apenas la primera parte del mensaje. Lo más inquietante de todo no es imaginar un hallazgo desmesurado. Lo más inquietante es pensar que una civilización capaz de construir algo tan eterno también pudo haber decidido que partes de su mundo debían permanecer separadas, selladas, fuera del alcance de quienes llegarían mucho después. Y si eso fue así, entonces bajo las pirámides no solo podría descansar arquitectura, podría descansar intención, podría descansar memoria, podría descansar una verdad diseñada para sobrevivir sin revelarse por completo. Tal vez por eso Giza sigue produciendo una sensación tan extraña, incluso hoy. No parece un misterio muerto,
no parece una ruina agotada por la explicación. Parece algo que todavía conserva una zona intacta, una parte de sí misma que sigue resistiendo la interpretación, como si el pasado no hubiera terminado de cerrar sus puertas. Y quizá esa sea la verdadera lección, que la historia no siempre desaparece. A veces solo queda enterrada bajo demasiada certeza, que los lugares más conocidos pueden seguir siendo los menos comprendidos, y que el verdadero poder del pasado no está solo en lo que logró dejar ante nuestros ojos, sino en aquello que todavía puede permanecer oculto bajo nuestros pies. Recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando a ser descubierto. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja pregunta y los misterios comienzan.